Bienvenidos una vez más a nuestros estudios sobre la Confesión de Londres. Estamos aquí en Almería y hoy entramos en capítulo 26, artículo 6, 26.6. Por tanto, la sesión de hoy es Confesión de Londres 26.6, título Los miembros de la Iglesia. Los miembros de la Iglesia. Y en este estudio tenemos 3 puntos que están ahí en la pantalla. 1, miembros llamados. 2, miembros comprometidos. Y 3, miembros sujetos. Miembros llamados, comprometidos y sujetos. Vamos a empezar pues por el primer punto, miembros llamados. Y aquí está la parte correspondiente de la Confesión de Londres. Dice: los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian en y mediante su profesión de fe y conducta su obediencia a ese llamamiento de Cristo. Bueno, la semana pasada estuvimos en capítulo 26, artículo 5, clase 26.5. Explicamos que un cristiano tiene que unirse a una iglesia local para su edificación mutua y para la debida observancia de la adoración pública que el Señor demanda de él en el mundo. Edificación mutua, el aspecto horizontal, y la debida observancia del culto público a Dios, nuestro deber vertical. Entramos en esta iglesia universal mediante el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo nos hace miembros del cuerpo universal de Cristo. Y si formamos parte de la iglesia universal, es nuestro deber unirnos a una iglesia local. La iglesia local es la expresión concreta de la iglesia universal. No hay iglesia universal sin la iglesia local. Tampoco hay iglesia local sin la iglesia universal. Y según el artículo 26.6, los miembros de esta iglesia son llamados y, según la lectura, estos llamados son santos en 2 sentidos. Hay una doble santidad. En primer lugar, la confesión aquí dice, los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento. Este es el primer tipo de santidad del creyente. Es la santidad que recibimos en el día de nuestro nuevo nacimiento. Es la santidad definitiva, la santidad también inicial. Y esto acontece gracias a un llamamiento santo que llega a nuestras vidas en el día de nuestro nuevo nacimiento. Por ejemplo, en 2 Timoteo 1:9, podemos ver que dice la palabra, nos salvó y ahí está, llamó con llamamiento santo. El llamamiento que aquí Pablo tiene en mente es el llamamiento eficaz, no el llamamiento general, que es para todos. El llamamiento eficaz, que nos da nueva vida, es un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Por tanto, en el día de tu nuevo nacimiento, tú recibiste un llamamiento eficaz. Aquel llamamiento era santo y en virtud del poder irresistible del Espíritu Santo, tú recibiste una santidad inicial, definitiva. Dios te ha hecho santo. Tú eres santo en virtud de esa hazaña de la gracia, ¿ok? Pero hay un segundo sentido en el cual el cristiano es santo. Y retomamos una vez más la lectura de hoy. Estamos en el primer punto, miembros llamados. Los miembros de esas iglesias son santos por su llamamiento, es decir, llamamiento eficaz. 2 Timoteo 1:9. El día de mi nuevo nacimiento, ¡fum! Resucité por un llamamiento santo, poderoso, eficaz. Pero más allá de este llamamiento inicial, esta santidad inicial, definitiva que recibo, luego sigue diciendo, en una forma visible, manifiestan y evidencian su obediencia a ese llamamiento de Cristo. ¿Veis? Entonces hay un llamamiento inicial de Cristo en el Espíritu que es poderoso, es eficaz, nos da nueva vida, aleluya. Pero después de experimentar esa santidad inicial, yo ya soy un hombre apartado para el Señor,
a partir de ese momento en adelante, cultivo la santidad en el temor del Señor. Así que hay como una doble realidad. Por un lado, ya soy santo, pero por el otro lado, Dios me llama a crecer en mi santificación. Y tenemos varios ejemplos en la Biblia de cómo la Escritura se dirige a los creyentes, demandando, exigiendo que sean santificados. Ya lo son en un sentido, pero debemos buscar la constante santificación en este segundo sentido. Por ejemplo, he apuntado aquí un par de textos, Romanos 1:7. Pablo dice a gente ya salvé, gente ya nacida de nuevo, gente que ya conoce a Dios, a todo lo que estáis en Roma, amados de Dios, ¿ok? Estamos hablando de los elegidos, no estamos hablando de los ciudadanos romanos, no estamos aquí hablando del emperador, estamos hablando de los miembros de la iglesia de Roma. Sois amados de Dios. Y fijaos en lo que dice ahora, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ok? Así que hay una santidad que recibimos en la regeneración, una santidad inicial, que es definitiva, no sella para siempre, amén. Pero estas personas que son resucitadas por el poder de Dios, que son llamadas eficazmente, son llamados a crecer en santificación. Y este doble llamamiento se ve muy claramente ilustrado en el segundo texto que está en la pantalla, y podemos ver aquí en juego estos dos llamamientos, el llamamiento inicial, el llamamiento eficaz, y luego esta santificación diaria del creyente, la santificación progresiva, como la llaman los teólogos, ¿no? El 1 Corintios 1:2 dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo. Así que estamos hablando de gente ya santificada, ya santa, gente que ya ha recibido el llamamiento eficaz. Y ahora fijaos en lo que dice. Parece hasta contradictorio. Dice, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesús. Pero estarás ahí diciendo, a ver, Pablo, aclárate, por favor. Has dicho que somos santificados. Si ya somos santificados, ¿por qué nos llamas a ser santos? Si ya lo somos, hemos sido ya santificados. Sí, pero en un sentido hemos sido santificados, definitivamente santificados, apartados, consagrados a Dios, con llamamiento santo, pero esta realidad impulsa en nosotros la cultivación de la santificación progresiva. ¿Ok? Así que sí, todos los cristianos somos santos. Todos somos santos. La justicia de Cristo es nuestra. Y ya que es así, debemos cultivar día tras día nuestra santificación progresiva. Es que los miembros de la iglesia deben entonces, o son personas llamadas eficazmente en el inicio de su vida cristiana, y es gente llamada a ser santa hasta que, bueno, tenemos que cultivar la santidad hasta no estar en la presencia de Dios. O sea, toda nuestra vida. No sé, algunos moriremos con 50 años, otros con 60, otros con 70, pero hasta que no estemos en la tumba, a crecer en santificación. Es que en este sentido hay un doble llamamiento a la santidad, ¿no? Hay un llamamiento inicial, llamamiento eficaz, nuevo nacimiento, y luego está la santificación progresiva, el llamamiento a la santificación diaria. Tengo que mortificar mi viejo hombre, tengo que cultivar los frutos del Espíritu Santo, etc. Bien, la conclusión aquí entonces, para ir acabando este primer punto, aclara que hay dos sentidos en los cuales el creyente es santificado. Es santo, en primer lugar, por el llamamiento eficaz, ¿ok? Dios nos da nuevas facultades. Y número dos, el llamamiento cotidiano, el llamamiento progresivo, la santificación en el día a día. Es que si un cristiano se aparta de la santidad, es decir, si se aparta de la moralidad cristiana, la ética cristiana, o si se aparta de la verdad cristiana, si niega a un elemento fundamental de la fe, pues esta persona necesita ser disciplinada. Porque la marca de un verdadero miembro del cuerpo universal de Cristo es la santidad. Santidad a nivel ético, santidad a nivel cerebral, a nivel doctrinal. ¿Ok? No hay cristianismo práctico sin
santidad. Así que en cuanto a nuestro bosquejo, los miembros de una iglesia son llamados, miembros llamados con un llamamiento santo, y después de nacer de nuevo cultivan la santidad el resto de sus vidas. Ahora, la segunda característica de un miembro de la iglesia no solamente es llamado a ser santo. En segundo lugar, el miembro de la iglesia de Cristo ha de ser, y aquí vamos a utilizar un adjetivo que, bueno, ya no es tan popular, ¿no? En nuestra generación, somos la generación de la infidelidad, pero Dios busca miembros comprometidos, ¿verdad? Comprometido, casi una palabrota en nuestros días. ¿Y qué dice la confesión de fe en cuanto a esta característica de los miembros de una iglesia? Dice: voluntariamente acuerdan andar juntos, los miembros, ¿no? Aquellos que han sido llamados por Dios, acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, o sea, nos congregamos por amor a Cristo, por su autoridad, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios. El que ha nacido de nuevo, el que ha sido llamado eficazmente por el Espíritu Santo, siente la necesidad de unirse a una asamblea local. Esta necesidad interna está puesta por el Espíritu Santo. Se deriva de la nueva naturaleza que Dios nos da en el día de nuestra conversión. Así que el corazón del cristiano es eclesial. Cuando una persona cuando una persona nace de nuevo, busca congregarse. No puede estar sin la iglesia. El corazón del cristiano es eclesial. Además de procurar unirse a una iglesia local, el cristiano desea comprometerse con ella. Y este compromiso, el cual es fruto del amor, glorifica a Dios. Las relaciones más íntimas que hay en este mundo surgen en el marco de un fuerte compromiso, un pacto, ¿verdad? ¿Cuál es la relación más íntima, más profunda que hay? ¿No? La que existe entre el varón y su esposa. Y ellos están unidos mediante un pacto, un compromiso hasta que la muerte los separe. Y este marco de pacto, de promesa, es una protección y permite que la intimidad florezca. Y es algo bello y hermoso. Y no podemos sacar riqueza de nuestra iglesia eclesial si no nos comprometemos con los santos de nuestra asamblea. Y de hecho, yo os enseñé una lista en la otra clase, clase 26.5. Yo compartí 5 textos, solamente 5 textos que no podemos obedecer si no estamos comprometidos con una iglesia local. Cuando yo era estudiante, ya hace bastante tiempo, ¿no? En el seminario, en la Facultad de Teología, uno de los profesores nos asignó una tarea. Era un misionero británico, él estaba sirviendo en Andalucía, y él nos pidió que buscáramos en el Nuevo Testamento todos aquellos textos que nos hablaran sobre los unos a otros, ¿verdad? Los mandamientos de la Biblia que, contengan dichas expresiones. Y fue increíble. Yo hice la tarea y encontré un montón. Y aquí tenéis unos 5. Estas 5 ya las... A ver, ¿dónde están? Sí, ahí están los primeros 3. Podéis ver. Y el factor, el denominador común aquí es que una persona no comprometida con la iglesia no puede cumplir con lo que vamos a leer ahora. Así que peca por omisión, ¿no? La primera, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Si tú no te congregas, ¿cómo puedes amar a tu hermano en el amor del Señor? No, es que no puedes. No puedes. Pecas por omisión. 2, la segunda, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Cumplid así la ley de Cristo. Si tú no te congregas con ninguna iglesia local, no puedes obedecer este mandato. Por tanto, pecas por omisión. ¿Ves? El no congregar, la gente, no me congrego porque la gente, ha pecado contra mí, la gente me ha herido, sí. Pero tú al no congregarte estás pecando grandemente contra Dios. Y por supuesto estás pecando contra los hermanos.
Wow. No podemos quedarnos en casa, hermanos. Texto 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La gente se va de la iglesia porque la gente se siente herida, ¿no? La gente no es capaz de soportar las ofensas, de soportar al otro. Esto es una marca de madurez. Cuando tú eres capaz de, recibir un golpe, perdonar a aquel que te golpea y seguir adelante en el amor del Señor, es una marca de madurez. Es una señal de que el Espíritu de Cristo está morando en ti, el Espíritu del amor. La cuarta referencia: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. La gente no se congrega porque no quiere perdonar a la gente. Es un corazón endurecido que no quiere congregarse, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Sí, si tú llevas unos cuantos meses en la iglesia, yo sé, no necesitas decírmelo, yo sé que habrás pasado por situaciones de dolor. Sé que la gente te habrá atacado, algunos habrán hablado mal de ti a tus espaldas, te habrás enterado, ¿no? Los chismes. Pero ahí está, tú tienes que perdonar. No puedes ahora huir de la iglesia, escondiéndote en casa, maldiciendo a la iglesia. No. Si tú eres un miembro de Cristo, tienes que amar con el amor de Jesús. Y luego, número 5, someteos unos a otros en el temor de Dios. Amados, una persona que no se congrega no puede obedecer estos 5 mandamientos que he compartido con vosotros. Por tanto, peca por omisión. Su falta de compromiso viola las 2 tablas de la ley. Ya hemos estudiado los 10 mandamientos en nuestro curso, ¿verdad? Primera tabla: nuestras responsabilidades para con Dios, o nuestros deberes para con Dios. Segunda tabla: nuestros deberes para con el prójimo, para con, en este caso de la iglesia, para con el hermano. Si tú no te congregas, pecas contra la autoridad de Dios. Bueno, pecas concretamente contra la autoridad de Cristo, porque Dios le dio autoridad a Cristo sobre la iglesia. Y si tú no te congregas, estás desobedeciendo la santa convocatoria de Cristo. Él te está convocando semana tras semana y no le haces caso. Estás pecando contra la autoridad de Cristo, la autoridad que Dios el Padre le ha dado. ¡Wow! Eso es fuerte. Tenías que estar temblando si no te congregas. Y número 2, estás pecando contra el hermano. El que no se congrega, pues peca contra la voluntad de Cristo, porque la voluntad de Cristo es que su pueblo se congregue. Es la voluntad de Cristo que la iglesia exista. Cuando tú decides no congregarte, estás dando a entender que no quieres que exista la iglesia. Pero Jesucristo fundó la iglesia. Jesucristo creó la iglesia. Él no creó la iglesia para que nadie se uniera a ella. Él creó la iglesia para que tú te juntaras a la congregación. Es que si tú no te congregas, te estás haciendo pasar por más sabio y listo que el Señor Jesús. Cristo levantó la iglesia porque sabe que tenemos necesidad de ella. El que no se congrega, pues, peca contra el amor de Cristo, la bondad de Cristo, la generosidad de Cristo, la ternura de Cristo, porque en estos hermosos atributos Él nos ha dado la iglesia. Él sabe que tenemos necesidad de ella. Y yo iría un paso más allá y yo te diría que aquel que no se congrega peca contra la sangre de Jesús. Yo sé que lo que acabo de decir es fuertísimo, ¿no? Y no lo digo a la ligera. Pero, amados, la Escritura nos dice en Hechos 20, versículo 28, que el Señor Jesús compró la iglesia por su propia sangre. Si no te congregas, no solo estás pecando contra el amor, la bondad, la generosidad de Cristo, y estás pecando también contra su autoridad, la autoridad que tiene como cabeza de la iglesia, autoridad para convocarte. Estás también pecando contra su sangre. Esa sangre fue derramada, entre otras cosas, para ganar esa iglesia. Y tú menosprecias a la iglesia. Si tú menosprecias a la iglesia, estás menospreciando la sangre de Jesús. Es así de grave. Y bueno, podría seguir con la lista, pero os hacéis la idea. Estamos hoy en una generación de infidelidad. Estamos en una generación de poco compromiso. La iglesia, pues, sufre.
En nuestros días, todo es más importante que la congregación local. Es como si la iglesia ocupase el último puesto en nuestra lista de prioridades. Tal actitud ofende al Señor Jesús. Y una persona que puede vivir una vida desvinculada de la iglesia local, pues yo le animaría a dudar seriamente de su salvación. Es muy probable que no haya nacido de nuevo porque no tiene ese corazón eclesial. La oveja necesita su rebaño. El creyente necesita a su iglesia. Sería un buen momento para preguntarnos si realmente amamos a nuestra iglesia. Y no hablo de amor como maripositas y besitos y eso, no. Estoy hablando del amor que todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo perdona. Amén. ¿Tú tienes esta clase de amor hacia tus hermanos? ¿O los odias? ¿Cómo está tu corazón? ¿Tienes un corazón eclesial? ¿De verdad estás comprometido con el pueblo de Cristo? ¿O no te interesa? Y también otra pregunta que podemos hacer en este sentido es ¿por qué te congregas? Porque mejor te congregas, pero estás buscando puesto. Hay muchos buscapuestos en las iglesias que no están ahí por amor al Señor Jesús, que si no están detrás del púlpito, que si no están dirigiendo la alabanza, que si no están a cargo de un punto de misión, se van de la iglesia. ¿Por qué estás en la iglesia? ¿Realmente amas a Cristo? ¿Realmente amas a los hermanos? Si tú has nacido de nuevo, no podrás estar sin la iglesia. Y bueno, número 3. Hemos visto miembros llamados, miembros comprometidos y finalmente miembros sujetos. Sujetos aquí, ¿en qué sentido? Pues están hablando aquí en la confesión de las ordenanzas del Evangelio. ¿Okay? En profesada sujeción a las ordenanzas del Evangelio. Un creyente, llamado por Dios a andar en santidad, se une a una congregación. Se compromete con la congregación. Su compromiso es una señal de santificación. No es perfecto, no. Los hermanos que están comprometidos con sus iglesias no son perfectos, pero es una marca de santificación y madurez, ¿no? Están andando con el cuerpo de Cristo. Y andan en profesada sujeción a las ordenanzas del Evangelio. En la Iglesia Católica Romana hay 7 sacramentos. 7. Ahí está la lista. Bautismo, confirmación, Eucaristía, Santa Cena, penitencia, extrema unción, matrimonio, orden sacerdotal. He subrayado 2. 1, bautismo, 3, Eucaristía. ¿Por qué he subrayado estos 2? Porque la Iglesia protestante, la Iglesia evangélica, a diferencia del Vaticano, solamente reconoce 2 ordenanzas, el bautismo y la Eucaristía. ¿Por qué? Porque solamente 2. Porque son los únicos 2, o las únicas ordenanzas, las únicas 2, instituidas como obligatorias por el Salvador Jesucristo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el tema del bautismo. Aquí tenemos un mandamiento expreso de parte de Jesús. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que ahí tienes la cabeza de la iglesia con esa autoridad que Dios el Padre le ha dado sobre el cuerpo, y Él está diciendo según esta autoridad, id bautizando a los creyentes. Bautizad a los discípulos. Bautizad a los creyentes. Amén. Así que es un mandamiento de Jesús. Eso, por supuesto, es una ordenanza, es una orden celestial. Y la Santa Cena también para nosotros es una ordenanza, porque Jesús también demandó, exigió que fuese celebrada. El texto que leemos en la iglesia, ¿verdad? 1 Corintios 11. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Jesús una vez más exige que la cena sea celebrada. Y son ordenanzas porque son órdenes del Señor Jesús. ¿Okay? Lo que dice el texto,
ordenanzas. Y ordenanzas ahora del Evangelio. Así que el creyente comprometido está en una iglesia local, donde recibe las ordenanzas, ¿verdad? En una iglesia local, recibes bautismo, y en la iglesia local recibes la Santa Cena. Y estas ordenanzas son ordenanzas del Evangelio. ¿Por qué del Evangelio? Porque si te pones a pensar en las ordenanzas, simbolizan las grandes verdades del Evangelio. Ok, la fe es por el oír, amén. Pero Dios ayuda a nuestra debilidad dándonos elementos visibles a través de los cuales podemos contemplar mejor el Evangelio, el Santo Evangelio. Por ejemplo, el bautismo. Empecemos por el bautismo. ¿En qué sentido representa el bautismo el Evangelio? Pues si te pones a pensar en el bautismo, vemos ahí claramente la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesús. De hecho, creo que tengo el texto aquí. A ver si está apuntado en algún lado. ¿Este puede ser? Sí. Romanos 6:4, Pablo dice: somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. ¿Te das cuenta? Cuando tú estás en un culto de bautismo, por supuesto nos alegramos con el candidato, le damos un abrazo, un beso y celebramos la bondad del Señor en su vida, amén, pero debemos usar los ojos de la fe, ir más allá y ver a Cristo, ver la muerte, sepultura y resurrección del Señor. ¿Verdad? El bautismo está testificando de esta gran victoria de Jesús, su muerte expiatoria y luego su resurrección corporal el tercer día. Y por supuesto el tema de la Santa Cena, pues, ¿cómo no vas a ver el Evangelio en la Santa Cena? Si Jesús mismo te está diciendo, el pan representa mi cuerpo partido. El vino representa mi sangre, la que expía, la que lava, la que limpia de todo pecado. Entonces, yo en el bautismo, en el culto de bautismo, yo estoy viendo el Evangelio. Mi pastor, ¿verdad? En la iglesia me predica el Evangelio domingo tras domingo. Si estoy en una iglesia sana, evangélica, me están predicando el Evangelio. Y en la Santa Cena, más Evangelio. Dios me está saturando del Evangelio. Y creo que Dios ha sido muy sabio en instituir aquellas dos ordenanzas, porque lamentablemente la historia testifica de que la iglesia una y otra vez ha abandonado el Evangelio. Y como pastor uno tiene que luchar semanalmente para mantener al Evangelio en el centro del púlpito, en el centro de la labor de la iglesia, porque hay tantísimas otras, ¿no?, voces y consejos e ideas y filosofías y uno con tanta presión, ¿no? La lucha que hay, la batalla que se desata, ¿no?, por intentar mantener al Evangelio en el centro, en el eje de la adoración congregacional. Y Dios ha instituido la Santa Cena y el bautismo, incluso en iglesias no muy sanas. Y tú puedes estar en una iglesia así y a través de las ordenanzas recibir el Evangelio, ¿verdad? Dios ha sido muy sabio. Deja aquellos sacramentos, ordenanzas como testigos de Él, como predicadores evangelísticos, como evangelistas. Y a través de ellos, visiblemente hablando, podemos ver el Evangelio. A Dios la gloria. Así que tú, para poder participar del bautismo, para poder participar de la cena, es necesario que te unas a una iglesia local. Tú no puedes llamar a tu vecino pidiéndole que te meta en la ducha para que te bautice. No, la iglesia local, la autoridad que Cristo ha dado a su iglesia, esa iglesia te bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en cuanto a la Santa Cena, lo que uno puede hacer ahora es salir a comer un poco de... ir a ver, Lidl, Mercadona, Carrefour. Me compro una barra de pan y un vaso de vino, ¿no? Me pongo en mi salón, tomo el pan, tomo el vino, Santa Cena. No, esto no es Santa Cena. La Santa Cena se celebra bajo la cobertura de una iglesia local, la autoridad de la iglesia local. La Santa Cena es un acto comunitario en el marco de una iglesia física. No es una celebración digital, como venían celebrando muchos, ¿no?, en el tema de la pandemia, ¿no? La Santa Cena de Bautismo es para un pueblo físico, material, en comunión unos con otros. Así que Cristo te bautiza,
mediante el ministerio de su iglesia. Cristo te comparte el pan mediante el ministerio de su iglesia. Cristo te comparte el vino mediante el ministerio de una iglesia. Tú entonces únete a la iglesia, sujétate a las ordenanzas del evangelio y pídele a Dios que te haga un miembro fiel. En nuestros días de infidelidad, incluso a nivel eclesial, que Dios nos haga miembros fieles. Hoy hemos visto entonces 3 puntos en nuestro estudio. Miembros llamados eficazmente y posteriormente llamados a ser santos en la santificación progresiva. 2, un miembro ha de comprometerse con un cuerpo local. Y si no se compromete con una iglesia local, no puede cumplir con los mandamientos que hemos puesto en la pantalla. Peca por omisión. Peca contra los romanos, peca contra Jesús, contra su autoridad, contra sus atributos, contra su sangre. Muy grave, muy grave. Y número 3, miembros sujetos. El miembro de una iglesia local es bautizado, pues, el bautismo de una iglesia, la autoridad de la iglesia, y participa regularmente en la Santa Cena gracias al ministerio de la iglesia en sumisión a Jesús. Pues las preguntas, como siempre, están ahí por debajo del chat. Gracias por el tiempo juntos. Un abrazo en Cristo. Seamos miembros fieles, porque esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Abrazos, hasta luego. Salud y gloria.